Gracias, Alejandro. Eh, bueno, lo que les voy a contar es un trabajo en conjunto con Mariano Ruiz y María José Benac. A Mariano Ruiz calculo que todos lo conocen. A María José calculo que también. María José tiene lugar de trabajo en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, pero hizo su paso por acá con la beca doctoral y postdoctoral con Pedro y Demetrio. Así que por suerte la seguimos conservando en el grupo. Y este trabajo un poco surge de relacionar una serie de resultados en los que había trabajado María José, Mariano, Demetrio y Pedro en términos de diseño de multimarcos o diseño multimarcos con normas predeterminadas. Y por otro lado, con algunos resultados que habíamos obtenido con Pedro y Demetrio con respecto a distancias al operador de marco o problemas de aproximación de matrices semi-afines positivas o afines positivas. Entonces, para empezar, quiero decirles la notación que voy a usar y algunos de los resultados preliminares. Vamos a denotar por I sub k el conjunto de los k primeros números naturales. Cn por m va a ser el conjunto de matrices de tamaño n por m con entradas complejas. Y dentro del espacio de matrices cuadradas vamos a anotar así al subespacio de las autoadjuntas y así al cono de matrices semidefinidas positivas. Además, dado un conjunto numérico K, que en general para nosotros va a ser o R o N, vamos a denotar K a la D con esta flechita hacia abajo a las duplas de números en K que estén ordenadas de manera no creciente. Y cuando K sea R, vamos a distinguir a este vector, lambda de A, que va a ser el vector de autovalores de una matriz autoadjunta, contando multiplicidades y también ordenado siempre de manera no creciente. Dentro de los conjuntos de vectores, uno puede definir lo que es una relación de preorden que se extiende a vectores que pueden no tener la misma dimensión. Y entonces vamos a decir que un vector de k coordenadas en R está submayorizado por un vector de d coordenadas y también coordenadas reales. Y lo que sucede es que cuando uno ordena las entradas de ambos vectores de manera no creciente y suma las j primeras coordenadas de cada uno de ellos, la suma de las coordenadas del vector x ordenadas siempre es menor o igual que las del vector y ordenada para todos los índices entre 1 y el más chiquito entre k y d. Y en el caso particular en que estas trazas coincidan, es decir, que la suma de todas las entradas de x coincida con la suma de todas las entradas del vector y, entonces vamos a decir que x está mayorizado por y lo vamos a anotar de esta manera. Y como estos problemas que les voy a contar están relacionados con la teoría de marcos, vamos a recordar que era un marco para C a la D. Una familia de n vectores en C a la D decimos que es un marco si existen constantes estrictamente positivas A y B, tales que se verifican estas dos desigualdades para todo vector f en C a la D. Como C a la D es de dimensión finita, esta condición es equivalente a decir que la familia genera linealmente hacia la D. O sea, la noción de marco viene a generalizar la noción de base. Pero puede haber redundancia, ¿no? Me puedo pasar de la cantidad de vectores que requiere una base. Y además, siempre que valga esta segunda desigualdad, vamos a decir que la asociación F es una asociación de Bessel, y como esto en dimensión finita siempre ocurre, entonces todas estas familias van a ser asociaciones de Bessel. Y entonces, dada una asociación de Bessel, vamos a pensar en que podemos construir siempre una matriz a partir de la sucesión, tomando como columnas de la matriz a los vectores de esta familia en ese orden. Esta matriz, como son n vectores en C a la D, va a tener tamaño d por n, y entonces al operador de marco de la familia F lo podemos definir en términos de esta matriz como el producto de F por su adjunta, y va a ser una matriz de d por d.
donde uno puede pensar que esta F es, es la que representa al operador de análisis y su adjunta al operador de síntesis del marco. Por supuesto que este producto siempre es una matriz semidefinida positiva, y va a ser positiva si solo si F es un marco para G a la E. Bien, entonces dicho esto, ¿cuál es el problema, o cuál es el tipo de problemas con los que vamos a hablar hoy? En general vamos a tomar condiciones iniciales, estamos buscando problemas de multiproximación simultánea de matrices, cosa que debió decir el título y no dijo, de matrices positivas en particular. Y entonces vamos a fijar para el problema las siguientes condiciones iniciales. Vamos a tomar un vector de dimensiones, o sea que va a tener entradas naturales y va a estar ordenado de manera no creciente. Y vamos a tomar una familia de matrices rectangulares de tamaño predeterminado por este vector de dimensiones. Y además vamos a fijar un vector de pesos, que lo vamos a llamar alfa. Entonces, con estos datos lo que podemos definir es este conjunto que llamamos de alfa de diseños, que es el conjunto de las familias de matrices rectangulares con las dimensiones predeterminadas por este vector, que verifica que cuando yo tomo la késima columna de cada una de esas matrices, tomo la norma al cuadrado y la sumo, eso me da la késima coordenada del vector alfa que está fija. O sea, son las matrices, son las familias de matrices con normas predeterminadas por el vector alfa en este sentido. Y entonces dentro de este conjunto, o lo que buscamos hacer con este conjunto es tratar de encontrar los mejores aproximantes de esta familia fija con respecto a esta función. Esta función manda a cualquier alfa de diseño en esta suma, donde lo que estoy tomando es, la norma 2 es la norma Frobenius, ¿no? la traza de la junta de la matriz por la matriz. Entonces, lo que estoy tomando es la distancia en norma 2 entre estos operadores de marco, y sumando. Y esta distancia en general se llama distancia conjunta al operador de marco. Y además, como este conjunto tiene una métrica producto natural, lo que queremos buscar, además de caracterizar a los mejores aproximantes, a los minimizadores globales sería esta función, lo que vamos a estudiar es la naturaleza también de los minimizadores locales, con el fin de llegar a ver si los locales son globales, si los podemos caracterizar espectral y geométricamente a ambos y ver que tienen la misma forma, entonces vamos a probar en definitiva que todos los minimizadores locales son globales. Y este problema se puede pensar como una generalización de cuando el m, que es la cantidad de dimensiones que tengo acá, es 1. Cuando m es 1, tengo una sola dimensión, la voy a llamar d, voy a fijar el vector de pesos igual, pero entonces el conjunto de los alfa de diseños se convierte en el conjunto de las matrices de tamaño d por n, cuyas columnas tienen las normas predeterminadas por el vector alfa. Estoy pensando en esto de que puedo ir de la familia a la matriz, pasando por pensar las columnas de la matriz como los vectores de la familia. Lo que estoy diciendo es que tengo sucesiones de Bessel con normas predeterminadas por este alfa k. Y entonces, esta noción de alfa de diseño generalizan un poco esa noción de sucesión de Bessel parcial a D con normas predeterminadas. Y además, la función θ ahora es la que me determina la distancia en norma 2 al operador de marco entre el alfa de diseño y la matriz que estaba fija, o la familia que estaba fija. Esto siempre va a ser una matriz semidefinida positiva. Podría o bien haber pensado, acá lo que estamos fijando es la matriz F, pero podríamos haber pensado en fijar una matriz positiva cualquiera acá, y es exactamente lo mismo. Y la gracia de pensar en esto, que es la función distancia al operador de marco,
es que este problema ya fue estudiado, fue planteado por Strong en el año 2012, en un trabajo donde él conjetura que los minimizadores locales son globales, usando un método algorítmico de tipo descenso en la dirección del gradiente. Lo que él dice primero es, se fija a ver si tiene sentido que esta función tenga mínimo, dónde tiene sentido que esta función tenga mínimo, y entonces pone una condición extra de que la familia que aparece acá sea una familia de vectores cuyas normas estén mayorizadas por el espectro de esta matriz. O sea, pide una condición tipo Schur-Form de prepo para que exista justamente un operador de marco con, que sea igual a esta matriz, y así esto de cero. Con esa condición y alguna otra sobre las dimensiones, se asegura que tiene sentido tomar mínimos acá, y entonces ahí es cuando él presenta este algoritmo de tipo descenso en la dimensión del gradiente, en la dirección del gradiente, para buscar aproximaciones de esos mínimos. Esta conjetura fue probada, bueno, es un trabajo que hicimos con Demetrio y Pedro, y fue probada sin esas restricciones, pensando o traduciendo este problema en un problema de completaciones de marcos, con normas predeterminadas. Un problema que ya había sido estudiado previamente también por el mismo grupo, por Mariano, Pedro, Demetrio. Y esa traducción lo que nos permitió fue, además de ver qué forma tenían los minimizadores, los óptimos globales, también pudimos probar que los locales son globales vía esta caracterización que encontramos espectral y geométrica de los óptimos. El caso m mayor que 1 es original, pero no puede reducirse al caso m igual a 1 porque las matrices de las familias, de los alfa de diseño, tienen que cooperar de alguna manera distribuyendo los pesos entre las columnas para dar lugar a mejores aproximaciones. Entonces no podíamos aplicar esto que ya sabíamos de acá, pero sí, o sea, la estrategia para ver qué pasaba con las multiaproximaciones era un poco pensar en si se podía encontrar algún tipo de traducción ahora entre los problemas de multicompletaciones de marcos con normas predeterminadas y este nuevo problema de multiaproximación. Entonces, ¿qué son las multicompletaciones? Si miento a alguien, alguno me lo puede desmentir. Vamos a fijar siempre el vector de dimensiones, el alfa, y la familia de matrices. Y lo que vamos a considerar ahora es esta función phi, que lo que hace es calcular el potencial convexo conjunto de estas familias. Es decir, cuando el m es 1, esto es la traza de estos operadores, de la suma de estos operadores al cuadrado, es el potencial de Benedetto-Ficus. Y se puede calcular en términos de la traza o, por supuesto, en términos de los autovalores de la suma de los operadores de marco. Y entonces lo que pudieron probar María José, Mariano, Demetrio y Pedro es que para este problema existen vectores NuJ de tamaño dj, tales que si tengo una familia, un alfa de diseño, que es minimizador local de esta función, entonces el espectro de la suma de estos operadores de marco está dado por esos vectores ordenados de manera no creciente, y viceversa, ¿no? Si estos MuJ son el espectro de la suma de estos operadores de marco, significa que entonces esta familia era un minimizador local de la función. Eso dice que en particular, si entonces todos los minimizadores locales tienen la misma forma, los locales son globales. Y además, lo que sucede es que para cada J, el operador de marco del f tilde J, que es el minimizador, el FJ del minimizador local, y de la familia que estaba fija, de la familia inicial, que está acá, se diagonalizan simultáneamente con los espectros ordenados, o sea, hay un unitario que diagonaliza
ambas matrices, dejando una con el espectro ordenado de manera no creciente y otra no decreciente. Y en particular pudieron probar que la suma de los operadores de marco es inversible. La suma de los operadores de marco, en realidad uno lo puede pensar como el operador de marco de la superposición de las familias. Entonces, si es inversible, lo que tenía es que esta familia que completa esta es un marco para C a la D. De ahí vienen calculan las multicompletaciones óptimas. Bueno, y estos óptimos, o estos vectores en realidad, que son los espectros de la suma de estos operadores de marco, se pueden calcular explícitamente con un algoritmo de pasos finitos y rápido que ellos mismos presentaron. Creo que hay otros tipos de algoritmos también en la literatura, ¿no? Para calcular esos óptimos, o aparecen para esos, ¿no? Para m igual 1. Bien. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestro problema? Bueno, vamos a fijar de nuevo siempre la familia de matrices, y vamos a tomar, bueno, y el vector de dimensiones, que no lo puse acá, pero vamos a tomar una constante m que sea el máximo de las normas de los operadores de marco de esta familia. Y entonces vamos a poder tomar cualquier familia cuyo operador de marco sea m por la identidad de tamaño j menos este operador de marco. Y eso lo podemos hacer porque esto siempre es positivo. Entonces, si tomamos un alfa de diseño, lo que podemos hacer es escribir esta diferencia, que es la distancia que después vamos a querer calcular. A esta diferencia, si uno suma y resta este múltiplo de la identidad, se la puede escribir de esta manera, como este múltiplo de identidad menos la suma de dos operadores de marco. Pero entonces, hacer tita en esta familia, en este alfa de diseño, se puede calcular como una constante más la traza de la suma de estos operadores al cuadrado. Pero entonces, esto que tengo acá es la función psi que había definido antes para las multicompletaciones, evaluada en el mismo alfa de diseño. Lo único que cambia entre esta función y esta es la condición inicial. Ahora acá la condición inicial es Ya empezó. No lo cerramos, a mí me pegó una vuelta, veo que había mucha gente. Se nos cortó la luz en el YAM. A la gente que está acá en el Zoom. Voy a poner. Con razón. Hola, sí, gracias. Continuará. En el barrio, dice. Demetrio ya salió a recorrer el barrio y dice que se corrió todo en el barrio.
Los fusibles. No hay ninguna música que se escuche acá, ¿no? Capaz que... Ahí volvió, ahí volvió. ¿Está prendido eso? Yo no lo quiero quemar, pero la última vez que arrancó fue cuando se cortó como 3 meses. Así que yo diría que lo piensen antes de decirme otra vez que... Y vos habías hablado de un barco de a uno, ¿verdad? Ahora son muchos, no aguantó. No aguantó la presión. ¿Cuánto tiempo fue que esta vez tuvimos que ir? Como de agosto a diciembre. Un montón. Que fue que hubo que cablear todo. Ah, pero que era el espíritu. ¿Qué pasó? ¿Vos fuiste la que dio la charla? Claro, a mí como me tocó dar la charla, he echado la luz. Mejor ni digo. Pero me tocaba ir a Villa General Belgrano. ¿Mm? En Villa General Belgrano estaba el Congreso de Analistas en marzo del 2020. ¿Se hizo? Y se hizo este año. Bueno, fuiste al Congreso. Se hizo en Mar del Plata. Pero ese de marzo le cumple. Claro. En marzo todavía estaba. El 19 no fue que se cortó todo. Y para el 28 creo que era. Ay, yo no digo.
Bueno, piensen que D es 2, entonces, así no se sobrecarga tanto el sistema. Bueno. Acá está. Bueno, entonces, lo que estábamos queriendo ver, estoy yendo al revés, ¿no? Ahí. Lo que estábamos queriendo ver es cómo pasar de un problema a otro, del problema de multicompletaciones al de multiaproximaciones. Pero entonces esto lo que nos permite es decir que ambas funciones tienen los mismos minimizadores locales, ¿sí? Más allá de cuál sea la condición inicial. Y además no depende de cuál sea la constante que tomo acá, siempre que pueda elegirme una familia que tenga un operador de marco. Bien. Entonces, ¿qué sabíamos? Porque la gracia de poder tener esta traducción es que ya sabíamos qué pasaba con estos minimizadores locales. Y entonces, ¿cómo se lee eso ahora en el problema de multiaproximaciones? Es que, de nuevo, si tenemos un minimizador local de la familia, perdón, de la función psi, que era la de el potencial convexo conjunto, con este dato inicial, vamos a definir el vector nútil de J como el vector de espectros de esta suma. Y entonces lo que podemos notar es que si este espectro está ordenado de manera no creciente, el espectro de este operador entonces ahora está ordenado de manera no decreciente, que eso era lo que decía el teorema con respecto a las multicompletaciones. Entonces lo que pasa ahora es que si llamamos delta J a estos vectores, tenemos que el mínimo de esta función es exactamente igual a la suma de las normas al cuadrado de estos vectores delta J. Y además, si tengo un alfa de diseño, ese alfa de diseño va a minimizar esta cantidad si solo si el espectro de estas diferencias está dado por estos vectores delta J. En ese caso, además, tenemos que estos operadores de marco se diagonalizan simultáneamente, pero ahora con los espectros ordenados ambos de manera no creciente. Y en particular, como todos los óptimos tienen la misma estructura, entonces los minimizadores locales son globales dentro del conjunto de los alfa de diseño. Bien. M mayúscula es el máximo de las normas de los operadores de marco de la familia que fijé. Tengo una familia fija para este problema, y para este problema fijo lo que es desplazarme en la identidad en cada uno de los operadores, pero con esta constante, siempre con la constante más grande. No depende de la constante. Puedes poner cualquiera que te puedas construir esta familia, siempre que tengas esto escrito así, lo que cambia es la condición inicial del problema que ya tenía. Los óptimos. Claro. Bien, entonces, los óptimos, ahora, o en realidad los óptimos no, estos vectores delta J se pueden calcular también algorítmicamente usando esta traducción para el algoritmo que ellos habían descrito antes. Nosotros lo que probamos también es que se pueden calcular, dimos un algoritmo donde se calculan de manera explícita sin pasar por la traducción. No los pienso aburrir con eso, pero bueno, se puede hacer. La cosa es que, mientras que estábamos mirando esos problemas, apareció un trabajo que parecía también relacionar estas dos cosas de las multiaproximaciones y los multidiseños. Y el problema que trataban ahí es un problema de mejor aproximación de G marco. Ellos buscaban, los autores, ahora los voy a poner ahí, G, Leng y Su, lo que buscaban era encontrar
aproximaciones de lo que se llaman G-marcos, que ahora voy a decir qué son, y medio que buscaban qué pasaba con los minimizadores locales o globales de ciertas distancias, y lo que nosotros pudimos notar es que ese problema que ellos plantean se puede pensar como una aplicación del caso cuando m es igual a 1, cuando tengo una sola dimensión en el vector de dimensiones fijas. Entonces, digamos primero que es un G-marco. Voy a tener de nuevo una familia de matrices, pero ahora todas van a tener el mismo tamaño, n por d. Entonces voy a decir que esta familia es un G-marco para C a la D si existen constantes positivas, en analogía a la definición de marco habitual, que verifiquen estas dos desigualdades para todo elemento X de C a la D. De nuevo, cuando existe este B, lo que se dice es que esta sucesión es una sucesión G-Bessel. Estoy en dimensión finita, así que toda sucesión de este tipo va a ser G-Bessel. Y al operador de marco, ahora lo vamos a escribir así. En realidad, lo que podemos pensar es que ahora esta familia son los operadores de síntesis del marco, pues son los que me quedan del otro lado. Lo puedo definir así, y esto también es una matriz de D por D. Y entonces el problema que analizamos es el siguiente. Fijo el alfa, y ahora lo que fijo es una matriz semidefinida positiva de tamaño D por D, y vamos a definir este conjunto. Este conjunto lambda sub alfa, que es el conjunto de las familias G-Bessel que tienen normas predeterminadas por el vector alfa, o sea, son matrices de n por d, o sea que la norma 2 al cuadrado de cada una de ellas, de la iésima matriz de la familia, coincide con la iésima coordenada del vector de peso. Y de nuevo, lo que queremos calcular es esta distancia. Queremos, en realidad, saber quién es el mínimo dentro de las familias de este conjunto que hacen mínima esta distancia. Y de ser posible, caracterizar a los minimizadores. En este caso, solo miramos los globales dentro de ese conjunto. Y entonces, como lo que queremos es pensar este problema como una aplicación del problema de multiaproximaciones para una sola dimensión, lo que hicimos, nuestra estrategia fue poder reescribir o poder caracterizar este conjunto. Entonces, si fijamos ahora una matriz semidefinida positiva y los pesos, vamos a suponer que este vector, que es de n por L, está mayorizado por el vector de autovalores de la matriz que está fija. Que tiene dos coordenadas, pero no pasa nada porque está definida la mayorización ahí. Pero esta condición lo que me dice es que entonces existe un marco de vectores para C a la D por Surjón, tal que el operador de marco de esta familia coincide con esta matriz. Y esta familia entonces tiene n por L vectores, con la particularidad de que las normas al cuadrado de estos vectores están predeterminadas por este vector. ¿Sí? O sea, el F1 tiene norma al cuadrado alfa 1 sobre n, así los primeros n, los segundos n vectores de la familia tienen esta norma, la norma al cuadrado es este numerito, y así sucesivamente. Y entonces, si consideramos la base canónica de C en la NL y definimos esta matriz de estrella con esperanza de ser la adjunta de alguien, o que va a ser la adjunta de alguien en realidad, de esta manera, que lo que hace es mandar a cada vector de la base canónica de C a la NL al vector F de la familia que está en la misma posición. Y entonces, tomando una base ortonormal de C a la N, lo que hacemos es definir estas isometrías parciales, que lo que hacen es
La primera, la W1, agarra los primeros n vectores de esta base ortonormal y los manda al primero de esta base. O sea, manda los n primeros de la canónica al primero de esta base y 0 al 0 a todos los demás. La segunda agarra a los segundos n vectores de acá y los manda al segundo de esta base y 0 a todos los demás. Me voy quedando con las franjitas de vectores que tienen las mismas normas, de alguna manera. Entonces, bueno, son isometrías, estos productos dan la identidad de n por n, y estos productos dan las proyecciones que se corresponden con proyectar C a la NL sobre los subespacios generados por estos vectores. Y además, la suma de esos proyectores me dan la identidad de NL. Así que puedo definir los T sub K, o las matrices T sub K, que sean este producto, la isometría, la k-ésima isometría por T. Yo ya había definido el punto de T, esta va a ser T. Y esta familia ahora va a pertenecer a este conjunto, lambda sub alfa, porque cada una de estas matrices es de n por d, y tiene normas predeterminadas por este vector, pero además, el operador de marco ahora de esta familia coincide con la matriz que estaba fija anteriormente. Y recíprocamente, si ahora fijamos la matriz, los pesos, y consideramos una familia en este conjunto que tenga este operador de marco, o sea que el operador de marco sea la matriz que está fija, en particular lo que ocurre es que, como esta familia la estoy tomando acá, entonces las normas al cuadrado, las normas 2 al cuadrado de cada una de estas matrices está por el alfa acá. Pero entonces me puedo definir ahora estos vectores, que es aplicarle la adjunta de la k-ésima matriz acá a los vectores, estos B, lo tendría que haber vuelto a poner, pero son los de la base ortonormal de C a la N. Y entonces lo que estoy haciendo es construirme estos N por L vectores, que si los tomo los primeros N por un lado, los segundos N por el otro, tienen esta tira de normas, ¿no? Cada uno de esos N vectores tienen las normas predeterminadas de esta manera, y este vector tiene traza alfa K, entonces por supuesto que siempre mayoriza al vector de promedios, y por otro lado está mayorizado por el espectro del operador de marco de la k-ésima matriz. Entonces, si tachamos esto y no lo miramos, Turfon nos dice que, si miramos, o sea, esta relación de mayorización, existe una familia G de matrices de D por N, tales que su j-ésima columna es este vector, y este vector tiene las normas dadas por estas entradas. Y además el operador de marco de esa familia, de cada una de esas matrices, perdón, coincide con el operador de marco de T sub K. Y si además defino esta T estrella, que lo que hace es mandar a los primeros n vectores de la base canónica de C a la NL, a los primeros que vectores, o a la primera matriz en realidad, uno a uno con los vectores de la primera matriz de acá, entonces lo que tengo es que el operador de marco de esta familia es este, y este vector, que es el de las normas de la familia yuxtapuesto, ¿no? Este es el de la primera familia, este es el de la segunda, está mayorizado por el operador de marco de la familia G, que coincide con el espectro de la matriz que estaba fija. Y entonces, si ahora pienso en esta matriz grande, que lo que hace es juxtaponer todas las matrices G sub K, una al lado de la otra ordenadas, y tomo este vector, este alfa tilde como vector de normas, esta matriz ahora es un alfa de diseño en de este tamaño, ¿no? Que son las matrices F de D por NL, con normas predeterminadas por este vector alfa tilde. En resumen,
lo que puedo decir es que siempre que fijo una matriz semidefinida positiva y un vector de pesos, va a existir una familia en este lambda sub alfa con este operador de marco, si solo si se verifica esta relación de majorización. Pero yo ya sé qué pasaba entonces si tomaba óptimos en este conjunto. Entonces lo que pudimos probar es que con las mismas condiciones iniciales existe una sucesión de G marco P-op con las normas predeterminadas por el vector alfa que hace mínima esta distancia. Y para calcular quién es ese óptimo que realiza la distancia, uno puede pensar el problema como un problema de multiaproximaciones, fijando la matriz semidefinida positiva S, o tomando este espectro, y este vector de normas predeterminadas. Ya te salís. Eso es para G marco. Los globales. De los locales no sabemos nada. No, ni va a haber ni va a haber por ahora. Por ahora, con los locales tratamos de no meter. Bueno, y en particular, este resultado se puede extender un poquito más, porque si uno piensa en que lo que está usando es el resultado cuando m es igual a 1, que era este caso, o sea, cuando tengo matrices de por n con las normas predeterminadas, con las normas de las columnas predeterminadas por estos pesos, y la función ahora es tomar distancia al operador de marco, los óptimos de esta función también fueron caracterizados no vía esta traducción al problema de multicompletaciones, sino con otros métodos, pero también fueron caracterizados para el caso en que en lugar de la norma 2 uno toma cualquier norma unitariamente invariante. Entonces, como para el otro lado, entonces como en definitiva las soluciones de este problema están dados para los óptimos globales mirando esa traducción, también se puede pensar que si uno toma cualquier norma unitariamente invariante, es decir, que saca unitarios en este sentido, y que sea estrictamente convexa, como la norma 2, por ejemplo, o cualquier norma P o la espectral, P con P mayor que 1, ¿no? Claro. Entonces, podemos decir que tenemos los óptimos globales también para el caso en que la distancia esté dado por cualquier norma unitariamente invariante. Bueno, eso es todo. Estos son los trabajos de ellos donde se meten con las alfa de multicompletaciones y los multimarcos. Este es el trabajo sobre el problema que dejó planteado Strong, la conjetura que dejó planteada en realidad no fue resuelta. Este es el trabajo donde aparece el problema de los G-marcos, y este, bueno, el trabajo Strong donde plantea. Creo que nada.